Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas y esto es 15 minutos ante la historia. Y como estamos conmemorando los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, vámonos a la última etapa de la peregrinación. La peregrinación de los mexicas fue una marcha larga y agotadora. Les llevó más de un siglo llegar al Valle de México desde su salida de Aztlán. Al menos 4 generaciones de mexicas habían pasado cuando sus ojos divisaron los lagos de la cuenca del Anáhuac en las primeras décadas del siglo XIII. Pero además fueron el último pueblo de origen chichimeca en arribar, por lo que tuvieron que convertirse en un pueblo tributario y sometido. Hacia el año 1256, los mexicas ocuparon Chapultepec. Al Cerro del Chapulín le atribuyeron un sentido sagrado, con fuentes naturales de agua potable, abundante en recursos, madera y piedra, animales terrestres y acuáticos, propicio para practicar la agricultura con chinampas y sobre todo resguardado por innumerables ahuehuetes y algunos pantanos que hacían casi inexpugnable el lugar. Los mexicas habían llegado a un paraíso, pero la última palabra la tenía Huitzilopochtli. Y si bien permitió que su pueblo se estableciera en Chapultepec durante años, les advirtió que no se hicieran ilusiones porque ese lugar no era el que estaba destinado para fundar su nueva ciudad. Chapultepec significó un largo periodo de prosperidad para el pueblo del Sol. Se establecieron de manera formal, distribuyeron el trabajo, educaron a las nuevas generaciones en el arte de la guerra y levantaron fortificaciones por si sus enemigos intentaban atacarlos. En lo alto del cerro crearon una explanada donde estaba asentada la gente. Tenían centinelas día y noche y no dejaban de fabricar flechas, hondas y todo tipo de armas para sus guerreros. Huitzilopochtli nunca les mintió. En su momento le dijo a su pueblo que la estancia en Chapultepec sería temporal, pero no mencionó que dejarían el Cerro del Chapulín de la peor manera imaginable, huyendo de sus enemigos. Durante décadas, los mexicas resintieron el amago de los demás señoríos. Las amenazas eran constantes. El odio llegó a límites insospechados. El pueblo del Sol tuvo la virtud de unir a la mayoría de los señoríos, pero en su contra. A finales del siglo XIII, casi para el cambio de siglo, tepanecas, acolhuas, colhuas, xaltocamecas, chalcas, xochimilcas, matlacincas, cuatlahuacas crearon una poderosa alianza militar y se lanzaron con todo sobre los mexicas. La derrota del pueblo del Sol tuvo graves consecuencias. Perdieron todo lo que habían logrado construir en Chapultepec, incluso su forma de vida. La población se dispersó por toda la cuenca del Valle de México, lo cual diezmó a su sociedad. Mujeres y niños fueron capturados y llevados a otros señoríos. Los pocos mexicas que lograron sobrevivir marcharon a Culhuacán en el año de 1299. Y aunque los colhuas eran sus enemigos, pidieron clemencia y se sometieron voluntariamente a su gobernante a cambio de un lugar donde establecerse. Los mexicas fueron llevados a Tizapán, uno de los peores lugares de la cuenca del Valle de México, donde predominaban las peñas, las formaciones rocosas. Ahí era imposible sembrar algo, ni siquiera esperanza. Todo eran piedras, tierra y arena. Los señores de Culhuacán estaban convencidos de que sus enemigos no lograrían sobrevivir, no solo por el entorno agreste, sino porque además estaba infestado de serpientes y alimañas ponzoñosas. Luego de algunas semanas, el tlatoani de Culhuacán mandó a sus hombres para que dieran fe que los mexicas habían muerto, pero los encontraron animados y en una sola pieza. El pueblo del Sol se había comido a las serpientes e incluyeron a las alimañas en su dieta, y también se alimentaron de raíces. Los señores de Culhuacán pensaron en otra forma de doblegar a los mexicas, exigiendo tributos tan absurdos que era imposible que cumplieran.
pero de manera increíble cumplieron con los caprichos de sus enemigos. Los colhuas entonces decidieron aprovechar la vocación bélica de sus vasallos y los enviaron a la guerra contra Xochimilco. Si ganaban, sería en beneficio y gloria de Culhuacán. Si perdían, serían eliminados. Los mexicas marcharon a Xochimilco, derrotaron a su gente, le cortaron las orejas a varios miles de cautivos y regresaron a Culhuacán para entregárselas a su gobernante. Hecho que horrorizó a la gente, que solo se atrevió a exclamar: «¡Son inhumanos los mexicas!». Después del triunfo sobre Xochimilco, la relación entre opresores y oprimidos se distendió. Se permitieron los primeros matrimonios entre la nobleza colhua y la mexica, así que, a través de lazos familiares y de parentesco, los mexicas mejoraron su situación dentro del señorío de Culhuacán, donde permanecieron alrededor de 20 años. Hacia la década de 1320 estalló un nuevo conflicto entre mexicas y el señor de Culhuacán, por un acontecimiento gravísimo. Los hijos de Huitzilopochtli le pidieron al gobernante colhua una de sus hijas para ser la diosa. El Tlatoani de Culhuacán aceptó y envió a la princesa. Poco después se enteró que su hija había sido sacrificada y desollada como parte del ritual. Los mexicas tuvieron que huir precipitadamente de Tizapán y anduvieron errantes por algún tiempo, hasta que en 1325 llegaron finalmente a un lugar que parecía el menos propicio para establecerse. Un islote miserable que se encontraba casi en medio del lago de Texcoco. Los mexicas se encontraban viviendo entre las peñas, las espadañas y los juncos del islote, y como nadie sabe realmente en qué están pensando los dioses cuando se les ocurre enviar señales divinas, de pronto divisaron una sabina blanca al pie de la cual brotaba una fuente. Luego vieron que los sauces que la rodeaban también eran blancos, así como las espadañas cercanas. Entonces comenzaron a saltar ranas blancas y vieron peces blancos. Su corazón se llenó de alegría. Estaban en el lugar de la blancura, como el que habían dejado siglos atrás, pues ese era uno de los significados de Aztlán. La gente comenzó a llorar de gozo y dijeron: «Hemos hallado el lugar que nos ha sido prometido». Pero esa noche Huitzilopochtli se le apareció entre sueños a uno de los sacerdotes. Efectivamente, habían llegado a la tierra prometida, pero faltaba una señal más, la que marcaba el lugar exacto donde debían fundar su nueva ciudad. Por instrucciones de su Dios, necesitaban encontrar una roca de la cual creciera un nopal. Junto a ella encontrarían el nido de un águila. Ese era el lugar largamente esperado. A la mañana siguiente, los mexicas comenzaron a buscar y tal y como lo había referido Huitzilopochtli, encontraron un águila que desgarraba su alimento, posada sobre el nopal que salía de una piedra. La contemplaron con azoro y devoción. Sus corazones latían llenos de gozo y conmovidos le hicieron una reverencia. El águila miró fijamente a los mexicas y respondió inclinando su cabeza, como asintiendo, como si llevara siglos esperando su llegada, como si fuera el propio Huitzilopochtli que afirmaba: «Sí, aquí es». Y ahí, en ese islote casi inhóspito, en medio del gran lago, los mexicas fundaron Tenochtitlán. Una de las crónicas señaló: «Se cumple la profecía. Llegaron entonces allá donde se yergue el nopal. Cerca de las piedras vieron con alegría cómo se erguía un águila sobre aquel nopal. Allí estaba comiendo algo, lo desgarraba al comer. Cuando el águila vio a los aztecas, inclinó su cabeza». Soy Alejandro Rosas y esto fue 15 minutos ante la historia. Los espero en nuestro próximo episodio.